Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. En este nuevo año deseamos empezar haciendo la voluntad de Dios, viviendo en obediencia y sujeción a su palabra. Jesús nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esforcémonos en este año en hacer su voluntad y vivir en santidad delante de los hombres. Apóyenos en extender los estudios a la mayor cantidad de personas que puedan conocer a Cristo mediante los estudios de su palabra. Esforcémonos en extender el reino de los cielos. Pide en oración para que más personas de su entorno lleguen a alcanzar salvación en Cristo Jesús. También solicitamos que nos apoye con un like en los estudios, que nos ayude a seguir vigentes en esta red digital. Amén. Hoy día estudiaremos la gran batalla, es decir, el primer combate entre el Hijo de Dios y Satanás. Nuestro estudio está basado en el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 12. Acompáñenos, por favor. Aunque nuestro pasaje se conoce normalmente como la tentación de Jesús, debemos comprender que lo que estamos presenciando aquí es mucho más que una tentación como la que cualquiera de nosotros podemos tener. Se trata más bien del primer combate entre el Hijo de Dios y Satanás, en la gran batalla por conseguir la liberación de los hombres y su salvación. Por fin el Mesías de Dios, tan largamente esperado, irrumpe en el mundo para conquistar a los poderes del mal que aprisionan, mutilan y distorsionan la vida humana. Tan importante es este pasaje que de su desenlace depende nuestra salvación. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mire, lo que se está poniendo a prueba es la capacidad del Señor Jesucristo para emprender la obra de salvación. ¿Fracasaría como el primer hombre, es decir, Adán, o saldría victorioso? Por otro lado, iniciamos este nuevo año con algo muy importante para todo creyente, el tema de la tentación, en la cual cada uno de nosotros estamos lidiando cada día. Y es sin duda que la tentación una experiencia bien conocida por todos los cristianos. Todo creyente enfrenta a lo largo de su vida un conflicto espiritual en el que es tentado y su fe es probada sin descanso. El apóstol Pablo nos advierte con estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quién es el diablo, el acusador de vuestros hermanos? Satanás fue originalmente un importante ángel, conocido como querubín grande, protector, y era llamado Lucero, que significa hijo de la mañana. Parece que fue la máxima expresión de la creatividad de Dios. Sin embargo, el mismo poder y hermosura de Satanás lo llevaron a caer en el orgullo y la vanagloria. Queriendo ser igual a Dios, se rebeló contra él y cayó en pecado. Con él se rebelaron hasta una tercera parte de todos los seres angelicales. A partir de su caída, Lucero vino a ser Satanás. Estas palabras vienen de un término hebreo que significa adversario. Otro de sus nombres es diablo, que significa acusador o calumniador. Los dos nombres parecen juntos en Apocalipsis 12:9. A lo largo de la Biblia vemos que ha establecido su nefasto dominio en la tierra por haber inducido al hombre a la rebelión contra Dios, de tal manera que también es conocido como el príncipe de este mundo o el príncipe de la potestad del aire. Jesús en el desierto con Satanás. ¿Cuál fue la razón por la que el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto? Como vemos, el diablo usó esta coyuntura para tentarle. Puede resultarnos extraño que sea el Espíritu quien introduce a Jesús en el lugar de la tentación. Sin embargo, tal experiencia estaba dentro del propósito de Dios para su Hijo. Aunque podemos suponer que la voluntad del Padre era que su Hijo tuviera un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público y de ahí los 40 días de ayuno. Pero en cualquier caso, Satanás aprovechó ese tiempo para tentar a Cristo. Y de igual modo, Dios puede llevarnos a una situación con el propósito de fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él, mientras que el diablo intervendrá con el fin de hacernos caer en el pecado. Y Dios permite todo esto porque en la vida de fe, las tentaciones son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento en santidad y en este sentido caen dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Las tentaciones, para los detalles de las tentaciones en el desierto, estamos acudiendo a los evangelios de Mateo y Lucas. Primero, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En esta situación, estando el Señor ahora en el desierto y después de 40 días tuvo hambre. Y en ese momento, cuando el diablo entra en escena para tentarle, mire la astucia del enemigo. Le sugiere lo siguiente: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Por supuesto, una sugerencia así no sería una tentación para ninguno de nosotros, porque no podemos hacer tal cosa. Pero Jesús era el Hijo de Dios y sí podía hacerlo. Pero en ese caso consistía precisamente la tentación como hombre. ¿Dependería de Dios como el único proveedor para todas sus necesidades o sería autosuficiente, usando el poder que tendría como hijo de Dios? ¿Aceptaría vivir por la palabra de Dios? Este asunto era muy importante, porque si había de ser el Salvador de los hombres, era necesario que fuera uno de ellos y que viviera bajo los mismos términos que el resto de los hombres. Así que aunque más tarde durante su ministerio multiplicó panes y peces para dar de comer a las multitudes, aquí rechazó la tentación del diablo de convertir las piedras en pan. Por lo tanto, su respuesta fue clara. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, si eres hijo de Dios, échate abajo. A continuación, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Este debió ser algún lugar alto, seguramente una parte del tejado del templo, orientado al patio en el que le podrían ver las multitudes. Una vez allí, le sugirió que saltara para llegar al templo de una forma sobrenatural y así ser reconocido por todos como el Mesías.
De esa manera sería admirado como quien está bajo la protección especial de Dios y sin duda sería recibido como quien viene con una comisión especial del cielo. Como recordamos en la tentación anterior, el diablo intentó llevar a Jesús a dejar de confiar y depender de su Padre y de su palabra. Como no consiguió su objetivo, su nueva estrategia le va a llevar al lado opuesto. Su razonamiento ahora es el siguiente: puesto que confías tanto en Dios y en su palabra, entonces arrójate desde lo más alto del templo, porque seguro que tu Padre velará por tu seguridad. Notemos que el diablo apoyó su tentación con una porción de la palabra que encontramos en Salmo 91, aunque citada de una forma parcial. Pero Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Luego, todo esto te daré si postrado me adorares. La última tentación fue la más descarada de todas. Ahora el diablo le estaba ofreciendo el gobierno de todos los reinos de este mundo a cambio de su adoración. Esto implica reconocer su autoridad última en este mundo, servirle, obedecerle y aceptar su modelo de gobierno en este mundo. Cristo le respondió nuevamente con la escritura: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. El deleite y el reposo de